Continuamos con el noticiero popular y en este caso vamos a seguir hablando de lo que ocurrió hoy porque finalmente Horacio Rosati, presidente del Consejo de la Magistratura y también de la Corte Suprema, tomó finalmente juramento a 11 de los 20 consejeros para el periodo de los próximos 4 años, y decimos 11 de los 20 porque los representantes del Poder Legislativo no fueron parte de esta partida, de este juramento. El jueves es el día fijado para que se analice la situación de esos 8 puestos restantes que corresponden 4 a la Cámara de Diputados y 4 a la de Senadores. Sí, Lu, recordemos que la semana pasada el Senado aprobó la designación de sus 4 representantes en este órgano. Estamos hablando de María Pilati Vergara, Mariano Recalde, Eduardo Alejandro Vicchi por el radicalismo y Martín Doñate. Para el nuevo periodo que comenzó, que en realidad no comenzó, pero debería haber comenzado formalmente el 19 de noviembre. Sin embargo, existe una disputa respecto al nombramiento del peronista Doñate, ya que desde la oposición se presentó un amparo para que no asuma. Eso se suma también al fallo del 8 de noviembre en el que la Corte Suprema revocó la designación de este senador para el periodo anterior. Sí, para entender esto repasemos brevemente la decisión del máximo tribunal que tuvo lugar en diciembre del año pasado cuando anuló la ley que regulaba el funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde el año 2006 y reinstaló la norma anterior. Con ese cambio se modificó la composición del Consejo poniendo a la cabeza al presidente de la Corte Suprema y además se estableció que ambas cámaras del Congreso aportarían 4 integrantes, 2 por la mayoría, 1 por la segunda minoría y otro por la tercera. Sí, a partir de esto, el bloque oficialista en el Senado realizó una división estratégica conformando 2 espacios distintos dentro de esta Cámara. Estamos hablando del Frente Nacional y Popular y también Unidad Ciudadana, lo que le permitió poder aportar 3 de los 4 senadores que formarían parte del Consejo. Sin embargo, la Corte Suprema no reconoció esta decisión y calificó la partición como no genuina. Sí, lo que en definitiva significa que la Corte Suprema cometió 2 intromisiones. Por un lado, esto que mencionábamos anteriormente, derogar una ley y reinstalar una anterior, que a su vez había sido derogada por la ley de 2006, que además privilegió al presidente de la Corte Suprema que encabeza ahora actualmente el Consejo de la Magistratura, y la segunda irregularidad tiene que ver con esto que vos mencionabas, de definir que esta división del bloque oficialista no es genuina, de alguna manera pasando por arriba de la decisión propia de los senadores y las senadoras. Sí, Lu, ¿por qué consideramos que es importante el Consejo de la Magistratura? Porque ellos, por un lado, remueven o nombran jueces y juezas. Y por otro lado, también se encargan de administrar el presupuesto que tiene la justicia a nivel nacional. Pero bueno, para entender un poquito más de este tema es que estamos en comunicación con Natalia Salvo. Ella es abogada y docente. Hola Natalia, te damos la bienvenida y te agradecemos por tu atención. Y para arrancar ya te queríamos preguntar, ya que el jueves se trata estos 8 senadores que son designados por parte precisamente del Senado al Consejo. 4 y 4, ¿no? Diputados. Claro, 4 diputados y 4 senadores que están tratando para ver si le dan la posibilidad de que estén en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué crees que se demora este tratamiento o esta jura y qué se espera de esa jornada del jueves? Bueno, se demora porque la Corte está actuando como un actor político, ¿no? Y cuando digo un actor político no es porque el Poder Judicial no sea un poder político, sino simplemente está actuando como legislador o como ejecutivo según los intereses que entraña esta resolución. Y esto lo digo porque está directamente vinculado a que el presidente de la Corte es presidente ahora del Consejo de la Magistratura, lo es a través de un fallo que él mismo firmó, lo es a través de un fallo que es absolutamente inconstitucional porque restablece una ley derogada. Las leyes sabemos que emanan del Poder Legislativo, que es el poder soberano del pueblo, y sin embargo lo que hizo la Corte fue legislar, justamente romper el principio de división de poderes y republicano, y en este sentido lo que hace es tanto en las formas de sus fallos, ¿no? Es decir, gobernar o legislar a través de sus fallos,
como en la oportunidad que lo hace es absolutamente política, y desde ya que esa política es política partidaria, porque esto es a instancias del senador juez que pertenece a Juntos por el Cambio, en donde se está cuestionando eh, un proceder político. Cuando hay un proceder político es que cada Cámara de Senadores o Diputados puede formar los bloques que se le antoje. De hecho, Juntos por el Cambio tiene más bloques que el Frente de Todos, y de hecho esta maniobra también la utilizó para el Consejo de la Magistratura. Lo que hace la Corte en este aspecto con el fallo de Luis Juez, que es por lo que está en boga ahora, ¿no? Por el cual se impugna la cantidad de senadores o que van a ingresar por si es el bloque mayoritario o minoritario, es meterse directamente con el artículo 60, con el artículo 66 de la Constitución Nacional y el reglamento del Senado. Básicamente es que la Corte juzgue cuestiones que no están sometidas a los juzgados. Es otra de las cosas que hay que entender. Hay cuestiones que no son justiciables y que son justamente las que atañen a la política. Y acá la Corte, cuando habla de mecanismo no genuino, se mete directamente en el voluntarismo, que no es lo que tiene que juzgar la Corte, o se mete directamente en el objetivo de la política. Entonces, realmente estamos ante la dictadura del Poder Judicial. Esto lo digo para el Frente de Todos o para Juntos por el Cambio, solo que esta maniobra favorece a Juntos por el Cambio en este aspecto. Y la verdad es que yo creo que lo que va a suceder es en función, lamentablemente, de estos intereses políticos, que es a lo que obedecen el fallo que declaró la inconstitucionalidad y derogó el Consejo de la Magistratura, por el cual el presidente de la Corte ahora está presidiendo el Consejo, que como bien decían ustedes, tiene por función constitucional la de designar, remover jueces, juzgarlos en casos de inconducta y administrar el presupuesto del Poder Judicial. No es menor. Entonces, lamentablemente, no creo que la Corte sea parte de estos fallos anteriores, ¿no? Por lo menos los intereses políticos partidarios que esconden estos fallos anteriores. Ahora, Natalia, el fallo del 8 de noviembre lo que hace es revocar la designación de Doñate para, digamos, el periodo que finalizó el 18 de noviembre. ¿Pensás que puede utilizarse un argumento similar si es que llega esta apelación hasta la Corte Suprema para el periodo que arrancó o que debería haber arrancado el 19 de noviembre? ¿Y por qué, si en este caso ya los bloques estaban divididos, estando la resolución, digamos, de la vigencia de la ley anterior de funcionamiento del Consejo? Creo que realmente tengamos que ir a los argumentos jurídicos, porque esta Corte demostró que no tiene argumentos jurídicos. Cuando uno ingresa a la Facultad de Derecho, lo primero que le enseñan es que una ley especial derogó una ley general y que una ley posterior derogó una ley anterior. Hasta el mismo Lorenzetti, cuando se dictó este fallo del Consejo de la Magistratura, que hay que verlo en sintonía, ¿no?, con lo que va a suceder, está sucediendo en función del Consejo y la Corte. No apeló a argumentos jurídicos. Y acá, más allá de que haya tratado en su momento con respecto al periodo anterior, ya dejó sentadas las bases para meterse en la política, porque habló justamente de que esa partición que corresponde al poder político es inoponible para el Consejo de la Magistratura, es gravísimo, está diciendo en qué cuestión se va a meter, que se meten cuestiones, insisto, no justiciables del poder político, y qué es lo que va a impugnar o no. Estamos sometidos por eso a la voluntad de la Corte Suprema de Justicia, que tiene mejor que apariencia que una dictadura militar, pero que en rigor de verdad no está respetando la división de poder. Entonces, o sea, argumentos jurídicos no los tienen por esta cuestión, por esta situación, pero creo que ya introdujo argumentos, por supuesto, falaces, mendaces y que encubren razonamientos erróneos, por lo menos en lo que atañe al derecho, para poder desconocer a la política en este caso. Natalia, cuando se habla de estos temas, parecería que está alejado del pueblo todo esto, ¿no? ¿Nos podés contar en qué afectan la vida cotidiana estas irregularidades y este mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura? Bueno, el Poder Judicial, la gente sabrá, no lo elige el pueblo. Cuando digo el pueblo es sin perjuicio de la afiliación política que tengan. Es un poder que el único organismo que lo controla es el Consejo y está manejado por estas mayorías partidarias. Y son estos mismos jueces los que, por ejemplo, en su momento han decretado que el servicio de Internet de telefonía fija y celular, que hoy en día accedemos a la cultura, al trabajo, a la educación a través de este derecho humano fundamental, que en otros países así lo es, y bueno, declaró
que no corría el decreto justamente donde el Poder Ejecutivo lo declaraba como un servicio público esencial, en donde directamente tenía vinculancia con respecto a la fijación de precios. Hoy en día el acceso de los grandes monopolios que manejan estos servicios aumentaron muchísimo más de lo que aumentó la inflación, y eso nos perjudica al bolsillo de todos. Es decir, no estamos hablando de una cuestión solamente de disciplinamiento político a través de fallos, sino que estamos hablando de una corte que no le va a temblar el pulso para fallar a favor de los intereses de la economía concentrada entre lo que está las grandes alimentos, ¿no? Hay un artículo, que es el artículo 42 de la Constitución Nacional, que protege el derecho de consumidores y usuarios. Y a nadie le van a preguntar a quién votan cuando tengan que resolver. Sí van a mirar a aquellos grupos económicos concentrados que tienen que ver con las eléctricas, con las proveedoras de electricidad, o proveedores de grandes servicios, empresas monopólicas, formadoras de precios respecto de los alimentos, y ahí sí vamos a estar en problemas. Yo creo que la gente en general, esto lo ha vivido ya en el gobierno anterior de Mauricio Macri, cuando se dolarizaron las tarifas y en donde nos pega el bolsillo de todos y todas. Y lamentablemente tenemos cortesanos que han sabido ser abogados de estas empresas multimillonarias y que incluso han dictado fallos o resoluciones donde están diciendo que van a entender en cuestiones de sus ex clientes, o que hayan resuelto a favor de sus ex clientes. Entonces es muy peligroso. Clarísimo, Natalia. Ahí queda bien también marcada la gravedad que tiene esta situación. En ese sentido, te queríamos consultar, ¿qué pensás que hace falta para que el reclamo por la democratización de la justicia tenga todavía más fuerza? Yo creo que es fundamental, en su peso específico, en su necesidad de que suceda, la movilización popular, porque así lo ha mostrado. El 3 de mayo del 2017 se dictó el famoso fallo 2 por 1, para aplicar la reducción de las penas o de las condenas penales a los fallos de lesa humanidad. Ahí no había tampoco filiación política, fue la sociedad argentina que decidió cuidar el patrimonio de los derechos humanos. Y la Corte tuvo que rever su temperamento. Lo mismo sucedió con la famosa Corte de la mayoría automática menemista, donde un gran sector de la sociedad salió a movilizarse. Y creo que eso es fundamental para darle músculo a la política, que hasta ahora no ha cumplido el gobierno actual con la reforma judicial que prometió, y creo que es central y es fundamental porque es una pelea desigual, sin duda. Natalia, ahí mencionabas la derogación de la ley que hizo la Corte Suprema y que dio un plazo de 4 meses para que el Poder Ejecutivo mande un nuevo proyecto de ley y se apruebe, con el resultado de que en Senado se aprobó, pero en diputados no pasó. ¿Hay posibilidades de que se pueda volver a presentar un nuevo proyecto de ley con respecto a esto? ¿Y qué debería contener ese proyecto de ley? ¿Cuáles son las condiciones generales que debería tener? Sí. Bueno, justamente la Corte no es quien para interpelar al poder soberano a que elegirle un determinado momento. Sí, lo que esto hay que aclararlo también, ¿no? Lamentablemente nos estamos acostumbrando a esto. Lo que sí puede hacer es declarar inconstitucional una ley, no intimar al poder ejecutivo, el legislativo, perdón, a que sancione una ley en determinado tiempo. Pero esto fue lo que sucedió. Y yo creo que lo que hay que ponderar para este organismo es primero que haya un gran consenso federal, ¿no? Como sucede con el proyecto de ampliación de la Corte Suprema. Con esto me refiero a la representación de las provincias en cabeza de su poder ejecutivo y los gobernadores. Y después, efectivamente, una ley que contemple el criterio de federalidad real, contemple criterios de diversidad de género y fundamentalmente una ley que realmente contemple el poder popular. Nosotros tenemos en algunas provincias representantes del pueblo en el Consejo de la Magistratura, en Consejo de las Magistraturas provinciales. Esto me parece importantísimo, es la forma que me parece que hay que de oxigenar o democratizar el Poder Judicial, que es un poder totalmente corporativo y ajeno al contacto con la ciudadanía o con el territorio. Natalia, ha sido muy esclarecedor tu aporte. Te agradecemos por tu atención, por tu tiempo. Seguramente te vamos a molestar en otra oportunidad. Y bueno, gracias y hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros seguimos con más Noticiero Popular, pero después de un breve corte.